Entre noviembre y diciembre, todas las televisoras del mundo enfocan sus cámaras para emitir las cumbres del clima. Y aunque es un suceso internacional, es posible que no tengas muy claro qué son o cómo afectan tu día a día. Es por eso que he creado este episodio para poder esclarecer algunas dudas como qué son las cumbres del clima, de dónde provienen y cómo afectan al sector de la construcción. Así que sin más preámbulos, comencemos este tema que nos ayudará a lograr una arquitectura más sostenible. Es posible que este concepto de las cumbres del clima, o mejor conocidas como las COPs, sea un concepto que posiblemente te suene familiar. Pero antes de que me digas, sí, ya tengo claro de qué vas a hablar, quiero definir dos conceptos que muchas veces se confunden entre sí. El primero es el de las cumbres de la Tierra. Las cumbres de la Tierra son conferencias de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y su desarrollo, y su objetivo va a ser llegar a acuerdos globales sobre el medio ambiente, todo el tema del desarrollo sostenible, cambio climático, biodiversidad y cualquier tema que tenga que ver relacionado con la gestión de todos los recursos y las actividades de nuestro planeta. Mientras que las cumbres del clima, o la COP, que es lo que vamos a hablar hoy, son reuniones que son organizadas por la ONU, también son llamadas conferencias sobre el cambio climático, y aquí el objetivo va a ser muy diferente al de la Cumbre de la Tierra, que es un poco más general, pues este se va a centrar solamente en tratar de llegar a un acuerdo global para disminuir todo el tema de las emisiones. Así que el punto central, se va a enfocar en todo lo que tenga que ver de disminuir el tema de emisiones de CO2 para así tratar de combatir el cambio climático. En simples palabras, se podría decir que las COPs son una derivación de la Cumbre de las Tierras, que es lo que vamos a ver a continuación. Como ya mencioné, existen las cumbres de la Tierra, esas cumbres donde se hablan de esos temas globales que afectan a todo el mundo, y la primera que se hizo fue en 1972 en la ciudad de Estocolmo, Suecia, y dentro de lo importante que fue la primera cumbre de la Tierra, dentro de esta primera cumbre, pues se va a crear el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que lo que buscaba era fomentar todo el tema del desarrollo sostenible. Y justamente también en esta convención va a surgir un documento que se va a llamar la Declaración de Estocolmo, que era una serie de recomendaciones y principios para la conservación y protección del medio ambiente. Y se puede decir que este documento es el primer documento de este tipo y es considerado el inicio del derecho medioambiental. También como punto adicional que se ha hecho en esta primera cumbre es que se declara el 5 de junio, esa celebración que tenemos el 5 de junio del Día de la Tierra, pues justamente van a ser en esta primera cumbre. Más adelante, 20 años después exactamente, llega la segunda cumbre, que yo creo que es una de las más famosas. Es en 1992 en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, y aquí, dentro de los programas creados, es que nace la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y también van a surgir dos documentos. Uno es la Declaración del Río, es una carta de la Tierra que va a tener como antecedentes una Carta Mundial de la Naturaleza que ya se había hecho mucho antes, es decir, en 1982, y también el informe Brundtland de 1987. Pero adicional de esta Declaración del Río van a ser la Agenda 21, que es un plan de acción para los años 90 y también para la primera mitad del siglo XXI, donde va a tratar temas como la pobreza, el consumo, la dinámica demográfica, salud humana, asentamientos humanos y también recursos naturales. Pero lo importante de esta segunda cumbre es que se van a identificar que existen justamente tres procesos que son de alto riesgo. Y uno de ellos va a ser la pérdida de la biodiversidad, el otro es la desertificación y el último, como te imaginarás, es el del cambio climático. Entonces, en esta misma cumbre se van a definir que para uno de estos tres temas que son muy importantes para nuestro planeta, pues debe de haber como que una convención específica para cada temática. Así que a partir de estos tres temas, pues van a ser el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, que como bien se puede relacionar, va a hablar sobre el problema de la biodiversidad. Después tenemos la Declaración de Principios para la Gestión Sostenible de Bosques, que va a hablar sobre la desertificación,
Y por último tenemos el Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Así que es a partir de este momento donde ya comienzan a surgir las COPs. Se define que cada año pues va a haber una conferencia de las partes, que por eso tiene las letras COP, o también conocidas como las cumbres del clima. Hay otras dos cumbres, pero estas dos hablaré de ellas en el siguiente episodio, donde hablaré sobre los objetivos de desarrollo sostenible, porque justamente estas dos cumbres tienen que ver con su creación. Así que te estoy dando un poco de spoiler del siguiente episodio. Así que ahora ya sabemos en qué momento nacen las cumbres del clima. Y hay una evolución que hasta este momento hemos llegado hasta la COP26, que fue la última que se ha hecho. Deberíamos estar en la COP27, pero en el año 2020 no se celebró por el tema del COVID, así que por eso es que la COP27 se va a celebrar este año 2022 en Egipto. Así que con estos datos estoy diciendo que hasta este año 2022 se han celebrado 26 COPs y en cada una de ellas el objetivo principal es plantear acciones contra el cambio climático. Estas acciones pueden ser de mitigación, donde la pregunta principal al responder es ¿cómo podemos disminuir las emisiones que provocan el calentamiento global? Es decir, se va a ocupar de las causas del cambio climático y por otra parte, además de las de mitigación, pues vamos a tener las acciones de adaptación, donde se van a abordar todos los impactos que tiene el cambio climático y lo que se va a buscar es dar una solución a estos impactos. La pregunta central va a ser cómo adaptarnos a los cambios que trae el cambio climático y aquí surge un nuevo concepto que es el de la resiliencia, que ya hablaré de él en otro episodio. Y como se pueden dar cuenta, son muchas COPs. He hecho toda la investigación acerca de qué se trata una, ahora se coloca una línea de tiempo que intentaré compartirlo en la descripción de este episodio para que puedan ver más o menos de qué se trata cada una de las COPs si es que quieren verlo, pero en este episodio me voy a centrar a dar los puntos más importantes que tienen que ver con los temas que estamos tratando hoy en día, que es acerca de la construcción. Pero me pareció interesante dar una pincelada de cada una para que de esa manera tú puedas ver cómo es que ha ido evolucionando y cómo ha ido cambiando la forma en la que construimos, ya que pues las COPs, como verás a continuación, afectan directamente a todo el tema de las normativas que rigen nuestro actuar. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de la evolución. Voy a tratar de ir lo más rápido posible para que este episodio no se haga muy largo. La primera COP es la COP 1, que como ya había mencionado, bueno, en el año 92, cuando se hace la segunda cumbre de la Tierra, pues se plantean tres temas principales. Uno de ellos es el cambio climático y a partir de ahí, en 1995, se hace la primera COP en Berlín, Alemania. Y como es de imaginar, esta primera convención pues va a ser como que se va a dar todo el tema de la organización, cómo se va a tratar todo el tema de las COPs. Claramente todos buscaban tratar de reducir todo el tema de las emisiones de CO2 y es a partir de aquí donde se empieza a producir un mandato que se llama el Mandato de Berlín, que será el documento que va a buscar plasmar todas las negociaciones para reducir todo el tema de las emisiones más allá del año 2000, mediante objetivos que sean cuantitativos y que también tengan plazos concretos. Lo que se buscaba con estos compromisos era que las partes fueran adoptando medidas mediante un protocolo u otro instrumento jurídico a manera de que se buscara reducir todo el tema de las emisiones. Este protocolo, que en cierta manera estaban hablando muy al aire, es lo que se convertiría en la COP3, como veremos ahora, en el protocolo de Kioto. Así que la COP2, pues van a tratar de fijar esos objetivos cuantitativos y llegamos a la COP3, donde digamos que ya habían dialogado un poco más, ya tenían un poco más claro que tenían que reducir en un 5% las emisiones de 6 gases de efecto invernadero y esto se va a llamar Protocolo de Kioto, que a pesar de que estamos en 1997 y que, digamos, ya tendría que estar vigente, pues dado que ni China ni Estados Unidos, es decir, no se alcanzaba el 55% de los países que emitían emisiones a la atmósfera, pues no se va a ratificar hasta el año 2005. Es decir, este documento, este protocolo no va a entrar en vigor hasta el año 2005. O sea,
casi 8 años después no va a entrar en vigor a pesar de que se había hablado en la COP3. Pero volviendo al tema de la COP4 a la COP10, pues van a hablar acerca de todo lo que va a definir o cómo se va a contabilizar todo el tema del protocolo de Kioto. Por ejemplo, en la COP5, pues se definen cómo se deben de contar todo el tema de las emisiones. En la COP6 después se habla acerca de medidas en caso de incumplimiento, también se habla de mecanismos de funcionamiento de este protocolo de Kioto y se llega a un acuerdo de financiación que se debería de lograr bajo este protocolo. En la COP7, todas estas ideas que ya se tenían hasta el momento, pues se van a documentar en un texto jurídico, que es lo que se plantea como el Acuerdo de Bonn. Después, en la COP8, se habla de mecanismos de desarrollo limpio, donde se le permite a los países que están obligados a reducir emisiones a que financien medidas de protección de clima en países de vía de desarrollo. Después venimos a la COP9, donde se van a definir todos los criterios y condiciones de este mecanismo de desarrollo limpio. Aquí comienzan los debates de los transgénicos y una parte importante viene en la COP10, donde una vez que Rusia va a ratificar el protocolo de Kioto, pues va a entrar en vigencia y por lo tanto pues se va a aprobar esta entrada en vigencia del protocolo de Kioto y también se van a aprobar las medidas centradas a la adaptación al cambio climático y su atenuación. Aquí entra una palabra dentro del vocabulario que hasta este momento no se había mencionado, que es el de la atenuación de todos los problemas ocasionados por el cambio climático. Y bueno, estamos en el año 2005, ya ha entrado en vigor el protocolo de Kioto y es a partir de aquí donde se acuerdan, hay una definición más que no les he dado, que es la de las MOPs, pues estas MOPs o Meeting of the Parties van a ser reuniones exclusivamente de todas las partes que integran o todos los países que integran este protocolo de Kioto. Y el objetivo de estas nuevas reuniones que se van a hacer va a tratar de llegar a acuerdos y revisar todos los avances del protocolo de Kioto. Y aquí es a donde se empieza a complicar toda la ecuación en cuanto a gestión, porque, ¿vale? Tenemos las convenciones que son las COP y dentro de la COP es, por ejemplo, en este caso, la primera MOP, que va a tratar sobre el protocolo de Kioto, pues va a ser dentro de la COP11, donde dentro de esta MOP, que es el Meeting of Parties, van a llegar a un acuerdo de reducciones para tratar de que todos los países que están dentro de este protocolo reduzcan 5.2% menos que en 1990 y esto se debe de cumplir entre los años 2008 y 2012. Y por ejemplo, aquí Estados Unidos solamente va a participar en la COP11, pero como él no había firmado el protocolo de Kioto, pues no va a participar en el MOP. Así que por eso digo, es que es cuando todas las convenciones pues empiezan a complicar un poco más, pero ahora sí, seguimos adelante, viene la COP12, que es en Nairobi, Kenia, y aquí la persona que, bueno, obviamente el país Kenia lo que busca es que se apruebe un plan marco que se llama de Nairobi, de ayuda a países en desarrollo, y esta ayuda pues va a tratar de que sean financiación a países pobres para que estos se adapten al cambio climático. Así que eso sería el hito que se logra en la COP12. Después venimos a la COP13, donde se consideran que no deberían de participar solo unos cuantos. Hasta este momento, pues solamente los que firmaban el protocolo de Kioto, pues eran los que estaban participando. Y lo que se va a buscar es de que todas las acciones, no pueden ser solamente unos países que las tomen, sino debería ser una actuación global. Y lo que se busca hacer es, a partir del 2007, tratar de sustituir todo el tema del protocolo de Kioto. Y en esta COP13, que fue en Bali, pues van a hacer el plan de acción de Bali, que va a incluir o está integrado de 4 módulos. Uno, que es el de mitigación, otro es el de adaptación, que son 2 palabras que hasta este momento no se habían tocado en ninguna de las COPs, porque en lo anterior estábamos hablando de atenuación. Pues aquí ya empezamos a hablar de mitigación, de adaptación, de tecnología y financiamiento.
Entonces, dentro de estos temas, pues ya van a decir, vale, como estamos buscando que sean todos los países los que estén participando, ya no vamos a hablar solamente de países industrializados, que hasta este momento siempre todas las acciones eran países industrializados, desde la COP1 hasta la COP que estamos actualmente, que es la 11, pues a partir de la COP13 ya empiezan a hablar de acciones que deberían de tomar los países desarrollados, que van a ser acciones o compromisos de mitigación que también sean mesurables, notificables y verificables. Y después tenemos los países en desarrollo, que también, dependiendo de la tecnología o del financiamiento que ellos tengan, pues también deberían de tener sus propias acciones de mitigación contra el cambio climático. Así que es a partir de la COP13 que hay un cambio de mentalidad, de ya no solamente van a actuar los países industrializados, que hasta ese momento eran los que más emisiones estaban generando, sino que a partir de la COP13, que es el año 2007, dice, vale, esto tenemos que participar todos porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Y bueno, de la COP14 a la COP16, el tema principal será cómo impulsar a los países que son considerados como pobres. Se empieza a hablar de un programa de financiamiento, se empieza a hablar también de un programa de transferencia de tecnologías para países en desarrollo. Por ejemplo, en la COP16, pues lo que se va a hacer es crear un fondo verde climático que hablamos de 100.000 millones de dólares cada año a partir del año 2020 y 30.000 millones de dólares para el periodo 2010-2012. Y la idea de este fondo verde climático pues era ayudar a países que tenían menos recursos a tratar de sufragar todo el tema de los costos que son en acciones contra el cambio climático. Después venimos a la COP17, que en la COP17, bueno, ya estamos en el año 2011, ya habíamos hablado antes que se buscaba sustituir el protocolo de Kioto, pero no se llegó a un acuerdo de cómo sustituir este protocolo, por lo tanto, en esta COP lo que se habla es de negociaciones para retomarlo. En esta COP18, que vamos a ver más adelante, pues se consigue hacer la renovación y adicional se crea el portal climático de Doha, donde los países se comprometen a limitar la temperatura por debajo de los 2 grados para el año 2050. Así que, si en las últimas noticias estás escuchando que se debería de bajar la temperatura por los 2 grados, pues justamente viene de este portal climático que fue en la COP18 en el 2012, en Doha, Qatar. Aquí hago un paréntesis porque en el año 2002, que es la COP8, hay un documento donde se cree que el hombre es el responsable del calentamiento global. Pero no es hasta la COP19, que es en el año 2013, donde la ONU presenta un documento donde asegura con 100% de certeza que el hombre es el causante del calentamiento global y que lo es desde la década de 1950. Así que este punto es importante porque a pesar de que existía el protocolo de Kioto, este no era un documento vinculante, es decir, sabían que era un problema ocasionado que se tenía que solucionar, pero es a partir de este documento del 2013 donde dice, bueno, creo que sería conveniente que a partir de ahora se tuviera un documento vinculante, un documento de que si no lo cumples pues haya problemas, y empiezan a crear el primer borrador en el año 2020 de lo que sería más adelante el Acuerdo de París. Así que hasta este momento hemos hablado de, bueno, ya tenemos un fondo verde de financiamiento, ya teníamos compromisos de reducciones para el año 2030 y 2050, y también teníamos cuántas contribuciones debería de hacer cada país, tanto a nivel económico en este fondo de financiamiento para países pobres, pero también cuánto deberían de reducir en sus emisiones locales. Así que finalmente llegamos a la COP21. La COP21 es una de las COPs más icónicas porque, bueno, lo que se buscaba era vincular un acuerdo universal en favor del clima, tanto de los países desarrollados como aquellos en desarrollo, y aquí es donde se habla del Acuerdo de París,
que aplicará en el 2020 cuando finaliza el protocolo de Kioto, y también, bueno, ya se limita el aumento de la temperatura mundial por menor a 2 grados centígrados mediante la disminución de gases de efecto invernadero. Y bueno, aquí la ecuación se complica mucho más porque ya no solamente tenemos las MOP, que son las Meeting of the Parties que vienen del protocolo de Kioto, sino que en la COP22 empiezan las reuniones del Acuerdo de París, que son las AP1. Así que, por ejemplo, en la COP22, que es del año 2016, estamos en la MOP12, que son las reuniones del protocolo de Kioto, y comienzan las AP1, que son las reuniones del Acuerdo de París. Y bueno, en esta COP22, que a nivel de siglas empieza a ser complicado, pues se va a proclamar un acuerdo donde ya están plasmadas las normas que guiarán el Acuerdo de París. Y aquí lo importante es que se empieza a hablar de estrategias de descarbonización. Así que si te dedicas a la construcción, estoy muy segura que estos últimos años y más estos últimos meses has escuchado por todos lados todo el tema de descarbonizar los edificios, descarbonizar el campo edificado. Bueno, pues todo el tema de la descarbonización viene del año 2016 en la COP22. Después tenemos la COP23, que la COP23 pues es lo que busca es animar a todos los países a ratificar el segundo periodo del protocolo de Kioto, pero hasta este momento, digamos que no todos los países estaban incluidos, no todos los países estaban de acuerdo con estos nuevos cambios que se estaban suscitando, porque como te puedes imaginar, muchos de ellos estaban amenazados en su crecimiento. Así que cada vez llegar a acuerdos se hace mucho más complicado, cada vez hay más tensión entre todos los implicados, y es por eso que en la COP23 hay una especie de terapia para tratar de seguir avanzando. En esta terapia, como lo puedo llamar, existe el diálogo Talanoa de 2018, que era un diálogo facilitador para avanzar en pro del Acuerdo de París. Y bueno, en esta COP también se va a crear un fondo de adaptación con un aporte total de 93 millones de dólares, y uno de los puntos importantes es que hasta ahora no se había tocado, que se reconocía el impacto de la agricultura en todo el tema del cambio climático. Así que digamos que en la COP23 tienen una terapia grupal y eso les ayuda a seguir avanzando en todo el tema del Acuerdo de París. La COP24, ya estamos cerca del final, se establece un libro de reglas, que es el marco teórico para poner en marcha todo el tema del Acuerdo de París. Se va a crear un comité de cumplimiento de este acuerdo, también se van a aprobar 3 declaraciones, que estos también supongo que te sonarán en los últimos meses, que es el de transición justa, movilidad eléctrica y también bosques. Después tenemos la COP25, que vamos a hablar de mercados de emisiones de gases de efecto invernadero, que lo que se buscaba era tratar de desarrollar mecanismos para que los países puedan intercambiar derechos de emisiones de CO2. Hasta este momento, en la COP25, no pudieron llegar a un acuerdo, pero que sepas que fue algo que se estaba planteando sobre la mesa. También se planteó todas las directrices del Fondo Verde y los planes, y uno de los problemas que yo creo que suscitó en toda esta COP, y que son la mayoría de las manifestaciones que también existen en el exterior, es que los planes de emisiones eran poco duros. Y aquí una notita que tengo es que, bueno, solo 84 países se habían comprometido, entre ellos era España, el Reino Unido, Francia o Alemania, que son de las grandes potencias en todo el tema de las emisiones, pero no se unió a este compromiso ni Estados Unidos, ni China, ni India, ni Rusia, entre otros. Y bueno, todos estos países que he mencionado, entre ellos, son los que generan el 55% de las emisiones del mundo. Así que es importante que estos países pues sean los principales que firmen los documentos, porque al final ellos son los que están generando la mayor parte de las emisiones. Y bueno, llegamos finalmente a la COP26, donde lo que se va a buscar es acelerar todo el tema de la acción climática para cumplir con el Acuerdo de París. Se muestra una urgencia y también se ve una serie de oportunidades para avanzar hacia una economía neutro en carbono. Así que aquí ha llegado
otro concepto más que seguro has escuchado en la industria de la construcción, que es el tema de la neutralidad. Pues viene de esta COP justamente, fue en el año 2021, fue en Glasgow, y bueno, como es más reciente, es la última que hemos tenido y también me va a servir para que en noviembre o diciembre que salga la COP27, pues puedas venir a este episodio y refrescar un poco lo que se ha tratado en la última sesión. Pues bueno, este pacto climático lo que busca es reducir todo el tema de las emisiones de CO2 para mantener la temperatura ya no por debajo de 2 grados centígrados, sino por debajo de 1,5 grados, también con objetivos cuantitativos de reducción de carbón. Estamos hablando también de reducción de subsidios fósiles. Se va a tratar de reducir las emisiones en un 45% con respecto a los niveles de 2010 y este objetivo se tiene que lograr en el año 2030. Así que todo esto de acelerar la acción climática es porque se busca alcanzar emisiones netas nulas en el año 2050. Otro punto importante es que se busca reducir a toda prisa todo el tema del uso del carbón. Pero para esto se tiene que hacer una transición justa. Hay países como India que pues dependen también toda su economía por el tema del carbón. Entonces, por lo tanto, toda esta transición tiene que ser justa, tiene que ser gradual. Otro de los puntos importantes es que los países desarrollados deben cumplir con el objetivo de aportar 100.000 millones de dólares en temas de financiación climática y se va a establecer también un plan de 2 años para fijar un objetivo global de adaptación al cambio climático. Bueno, aquí un punto, ¿no? Que las empresas van a poder participar en el balance global de 2030, que se llama Climate Champions, y se pone en marcha un mecanismo de apoyo financiero a los países en desarrollo para que puedan hacer frente al cambio climático. Uno de los puntos, digamos, más icónicos de esta cumbre es que existe una declaración entre China y Estados Unidos donde dice que juntos van a reforzar la acción climática en torno a 5 ámbitos de actuación. El primero es la regulación y estándares para reducir intensamente todo el tema de las emisiones en esta década. Después, están hablando de una transición hacia un modelo energético limpio, frase que posiblemente lo has escuchado mucho. Después tenemos la electrificación de usos finales. Cuarto, economía circular. Estoy segura que en los últimos meses has escuchado mucho de economía circular. Y el quinto, hablamos de tecnologías para capturar CO2 de la atmósfera. Otro de los puntos importantes de esta cumbre es que India menciona que él puede alcanzar la neutralidad climática en el año 2070 y él sale con la frase India renovable, en la cual se cree capaz de poder hacer esta transición y llegar a la neutralidad para el año 2070. En este mismo pacto, 30 países se comprometen a poner fin a apoyo público a combustibles. Entre ellos estaba Estados Unidos y Canadá. Y bueno, aquí cuando se hizo el Congreso de Movilidad Sustentable, pues había la incertidumbre si se dejarían de fabricar coches de combustión a partir del año 2035. Como te habrás dado cuenta, y si es que no lo has hecho hasta ahora, todos los acuerdos y compromisos que se han logrado en estas COPs afectan en gran medida la forma en los impuestos, en todas las ayudas financieras que podemos encontrar en el sector de la construcción. También pues podemos ver los nuevos requerimientos normativos como han ido evolucionando, como por ejemplo en el Código Técnico de España, de construcción de España, pues ya podemos ver términos como edificios de consumo de energía casi nulo, que este episodio ya lo vimos también en este canal, que era una estrategia que deben de seguir pues todos los edificios que son de nueva construcción o aquellos que necesiten de una gran renovación. También todo el tema del auge de las casas pasivas, las certificaciones ambientales, la economía circular, la transición energética. También los últimos años hemos escuchado que la palabra sostenibilidad o sustentabilidad está más a la mano de todas las industrias. Hay justamente una carrera contra el tiempo para lograr todos estos objetivos que se plasman en estas convenciones, que si bien son de carácter político y muchos de ellos influyen intereses particulares, la realidad es que nuestra actuación en la construcción es esencial para reducir todas las emisiones de gases de efecto invernadero que ocasionan el cambio climático. Y como ya lo he mencionado en varios episodios, que
tengo aquí dentro de este canal es que nosotros que formamos parte de la industria de la construcción tenemos un papel muy importante, ya que nuestro sector genera casi el 40% de las emisiones totales del planeta. Así que tenemos un papel muy importante. Creo que poniendo nuestro granito de arena entre todos, pues podemos ayudar a lograr estos objetivos de reducción y no llegue a sobrepasar esa temperatura de 1,5 grados centígrados que ya está demostrado que puedan ocasionar graves problemas a nuestro planeta. Y con esto concluyo este episodio. No me queda más que agradecer que hayas llegado hasta el final. Me ayudaría mucho que te suscribieras a este canal si es que aún no lo has hecho. Estaré compartiendo más contenido acerca de la sostenibilidad en la construcción. Y bueno, si me estás escuchando en la versión podcast, pues que me pongas 5 estrellitas, porque esto pues me ayuda a seguir divulgando más acerca de sostenibilidad. Y bueno, estoy esperando ansiosa la COP27. Como se dan cuenta, trato de ser muy neutra, solamente emitir la información que existe, no dar un juicio de valor, pero será interesante escuchar la COP27, cuáles son los avances, cuáles son los acuerdos a los que lleguen, y yo estaré encantada de poder compartirles esta información que ayuda a construir una forma más sostenible. Así que hasta la próxima.